Ahora vamos a ver las principales características estructurales, funcionales y regulatorias del músculo liso. Esta imagen corresponde al músculo liso que rodea una arteriola. Para repasar un poco cosas que ya vieron en histología, fíjense, cada una de estas es una fibra muscular lisa, tienen forma fusiforme y en general se organizan formando capas que rodean órganos o estructuras huecas, de modo que el estado de contracción del músculo liso regula el diámetro de esas estructuras. La característica, digamos, más conspicua, más llamativa del músculo liso, y el que le otorgó la clasificación como músculo liso y lo diferencia de los otros músculos, es que sus unidades contráctiles no tienen una organización tal que generan estrías, lo que se denomina estrías desde el punto de vista morfológico. Y eso se debe a que las unidades contráctiles del músculo liso, fíjense, esta es una célula de músculo liso, ¿está bien? Cada uno de estos es un filamento grueso que está rodeado por filamentos finos. Acá hay una amplificación, filamento grueso, filamento fino. O sea, al igual, digamos, que en el músculo esquelético, en el músculo estriado, los filamentos gruesos están rodeados por filamentos finos, pero en este caso, para cada filamento grueso hay un mayor número de filamentos finos. Digamos, cada una de estas unidades contráctiles no está organizada transversalmente en forma paralela, como ocurre en el músculo estriado, de modo que no forman las estrías esas que se ven en los otros tipos de músculo. Eso, digamos, es la principal diferencia, la diferencia más llamativa, no sé si la principal. Otra diferencia importante es que, a diferencia del músculo estriado, donde el sarcolema o la membrana plasmática del músculo forma invaginaciones que forman los túbulos T, en el músculo liso, las invaginaciones formadas por el sarcolema son más pequeñas y se denominan caveolas, caveolae, pero bueno, están, lo que es similar, digamos, por ahí o análogo al músculo estriado, es que están cerca de estructuras derivadas del retículo sarcoplasmático, que son los principales reservorios de calcio intracelular también del músculo liso, y que son ricas en canales de calcio operados por voltaje y en contratransportadores sodio-calcio, por ejemplo, que son responsables de la disminución del calcio intracelular, como vamos a ver más adelante. O sea, tienen un rol funcional y regulatorio. Las unidades contráctiles del músculo liso son similares, como dijimos recién, al músculo estriado, en el sentido de que están compuestas por filamentos gruesos, compuesto por miosinas, rodeado por filamentos finos, que serían estos, compuestos por actina. En el caso del músculo liso, cada unidad contráctil no está anclada a una zona Z, sino a los que se denominan cuerpos densos, que serían los análogos a la zona Z, y a zonas debajo de la membrana, que también son densas, y de este modo está, digamos, sincronizado el acortamiento o está acoplado el acortamiento de las distintas unidades contráctiles. A la vez, los distintos cuerpos densos están unidos entre sí por fibras del citoesqueleto, otros filamentos del citoesqueleto, que son los denominados filamentos intermedios. Fíjense que acá dice filamento intermedio, que se llaman intermedios porque tienen un diámetro de 7 micras, que es intermedio entre los filamentos finos y los filamentos gruesos. Acá es importante también que el anclaje de los filamentos finos a los cuerpos densos también está mediado por alfa-actinina, como en el músculo esquelético. En el caso del músculo liso son importantes también las uniones intercelulares. En particular hay uniones mecánicas, de modo que el acortamiento de una fibra se acopla al acortamiento de la otra, y hay uniones gap que permite el acoplamiento eléctrico entre las fibras musculares vecinas. Eso va a depender también del tipo de músculo del que hablemos, como vamos a ver más adelante. Los dos grandes grupos de músculo liso que se establecieron en base al acoplamiento que existe entre la contracción de las distintas fibras musculares componentes de cada músculo es en unitario y multiunitario. El unitario se comporta como una unidad, entre comillas, porque existe un acoplamiento eléctrico entre las distintas fibras componentes del músculo. Mientras que el multiunitario, cada fibra se comporta en forma independiente. Dentro del unitario
Los ejemplos más, digamos, más unitarios, más característicos son el músculo liso gastrointestinal. Fíjense, esto es como un montaje de micrografía electrónica donde se ve. Debajo está el músculo circular que rodea la luz intestinal. Recuerden que hay dos capas, una circular más cerca del lumen y una longitudinal, que sería esta, más lejos del lumen. Y entre las dos capas están los plexos mientéricos. Esto, por ejemplo, ahí marca una neurona. Y también, como vamos a ver después, están las células marcapasos. Otro ejemplo característico es el músculo uterino. En el medio hay músculos que se comportan en forma intermedia, digamos, y los ejemplos típicos de músculo multiunitario son los músculos pilomotores, ciliar del cristalino y músculo del iris. También hay una clasificación que se hace en base al patrón de actividad contráctil de cada músculo. Tenemos los que se denominan fásicos, que son más parecidos a lo que nosotros conocíamos en el músculo esquelético, que están normalmente relajados y ante un estímulo se contraen, ya sea en forma rítmica, como es el caso del músculo gastrointestinal, por ejemplo, que es este que está en magenta, o mediante una contracción única ante un estímulo, como es el caso del esófago, está normalmente relajado y ante un estímulo se contrae. Y a diferencia de esto, que es más parecido, como dije recién, a lo que conocíamos del músculo esquelético, están los que tienen una contracción tónica, que quiere decir que normalmente o tienen un tono basal, que puede ser aumentado o disminuido en base a estímulos de contracción o de relajación, como es el caso del músculo vascular o de las vías aéreas, o sea, los músculos que rodean las vías aéreas, o como en el caso de los esfínteres, que están normalmente contraídos y ante un estímulo se relajan y luego se vuelven a contraer. Para ver también cómo puede ser regulado esos distintos patrones o cómo se pueden presentar esos distintos patrones de actividad contráctil, vamos a ver cómo es que se produce la contracción en el caso del músculo liso. En realidad el mecanismo básico de deslizamiento, o sea, el ciclo de los puentes cruzados es análogo al que está en el músculo estriado. Lo que difiere son, por un lado, los eventos regulatorios que los desencadenan y, por otro lado, la cinética con que se producen estos distintos pasos, digamos, del ciclo de los puentes cruzados. Para arrancar, a diferencia del músculo esquelético, en donde la regulación se producía a nivel de los filamentos finos de actina, por unión de calcio al complejo troponina C y luego desplazamiento de la tropomiosina, en el caso del músculo liso se produce por fosforilación de la cadena liviana de la miosina. O sea, el músculo liso expresa isoformas distintas de la miosina, tal que solo pueden interaccionar con la actina si la cadena liviana, una de las cadenas livianas, es fosforilada. Y esa fosforilación se produce cuando aumenta el calcio citoplasmático por unión a la quinasa que fosforila la cadena liviana de la miosina, que es la Myosin Light Chain Kinase o MLSK. Cuando el MLSK se une al complejo calcio-calmodurina, que se forma cuando aumenta la concentración citoplasmática de calcio, se activa y entonces fosforila la cadena liviana de la miosina, que es la fosforilación que ven acá, y permite su interacción con los filamentos de actina. Luego el ciclo es más o menos similar, o sea, similar. La interacción de actina con miosina activa la actividad ATPasa de la miosina, con lo cual se libera el fosfato inorgánico y el ADP y se produce el cambio conformacional en la cabeza de miosina que produce el deslizamiento entre los filamentos finos y los filamentos gruesos. En este caso, se une una nueva molécula de ATP, disminuye la afinidad de la actina por la miosina y se produce la hidrólisis parcial del ATP a ADP y fosfato inorgánico y se vuelve a iniciar el ciclo siempre y cuando la cadena liviana de la miosina permanezca fosforilada. Este complejo acá, que es el que está con el número 3, se llama complejo de cerrojo y se los voy a nombrar porque después vamos a volver a ver qué relevancia tiene. Entonces, ¿cómo ese mismo ciclo de puentes cruzados justifica que se produzcan, digamos, con patrones de actividad contráctil tan distintos? Y bueno, porque hay proteínas regulatorias que se expresan en los distintos tipos de músculos y receptores distintos que hacen que en los músculos que tienen un patrón de contracción tónico, o sea que normalmente tienen un tono o están contraídos,
un grupo de esos puentes cruzados permanece en la fase de cerrojo, o sea, permanece interaccionando la actina con la miosina sin unirse a ATP. Entonces, ese grupo que mantiene, digamos, acortado la unidad contráctil, mientras que otro grupo sigue ciclando, digamos. Y eso lo podemos ver acá, mientras que en los músculos lisos de contracción fásica, si nosotros comparamos, digamos, la dinámica, esto es tiempo, ¿no? La dinámica del aumento de calcio que se sigue de un aumento de la activación, digamos, de la interacción entre actina y miosina, en este caso es por fosforilación de la miosina, y esto se sigue de un pico de fuerza, ¿está bien? Que van desfasados, similar a lo que se producía en el músculo esquelético, ¿está bien? Ahora, en los músculos lisos que tienen una contracción tónica, se produce el pico de calcio que no vuelve a los niveles basales porque hay un estímulo que permanece en el tiempo, que seguido de un pico, digamos, también en este caso de fosforilación de la cadena liviana de la miosina, que tampoco vuelve a los niveles basales, porque hay un grupo de puentes que siguen ciclando, y el pico de fuerza que continúa aumentando hasta llegar a una meseta. ¿Esto por qué? Porque hay grupos de puentes que siguen ciclando y hay otros que se mantienen en esa forma de cerrojo. Esta fase se denomina fase cerrojo por eso, porque es consecuencia de la presencia de esos puentes cruzados que están en ese estado de cerrojo. Otra cosa que podemos notar acá, diferencia entre estos gráficos, vamos a usar este que es el más parecido a lo que ocurre en el músculo esquelético. Todas estas imágenes están tomadas del Banaledi séptima edición. Fíjense que en el caso del músculo esquelético aparece el potencial de acción, y en el músculo acá, en el músculo liso, no ponen el potencial de acción para mostrar cómo se van sucediendo los distintos eventos. Y esto es porque no necesariamente la contracción del músculo liso se asocia a la presencia de un potencial de acción. De hecho, el músculo vascular, por ejemplo, o el músculo que rodea la tráquea, en general no generan potenciales de acción. Hay otros procesos regulatorios que estimulan el estado de contracción, mayor o menor contracción de estos músculos. En el caso de los músculos que desarrollan potenciales de acción, fíjense, este es un ejemplo del músculo de la vejiga. Fíjense que ya parte de un potencial menos negativo que lo que ocurre en el músculo esquelético. Está bien, menos 40 es más o menos, entre menos 40 y menos 60 es el potencial de reposo de los músculos lisos. Es mucho menos negativo que el músculo esquelético, que es más o menos 80. Entonces, ya parten de un valor menos negativo y se genera una espiga. También nosotros lo vemos en esta escala y es una espiga. Pero fíjense que la escala en este caso está en segundos, mientras que la escala en el caso del músculo esquelético estaba en milisegundos. O sea, cada una de estas espigas dura aproximadamente 1000 veces más que lo que dura en el músculo esquelético. Y eso se asocia a que las corrientes iónicas asociadas al desarrollo de un potencial de acción en el músculo liso son distintas a las que están presentes en el músculo esquelético. Músculo esquelético, recuerden que la fase de despolarización dependía de canales de sodio dependiente de voltaje. En este caso no, los canales de sodio dependiente de voltaje no tienen ninguna participación. Ahora, si nosotros agregamos inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje, que eran, si recuerdan, esos que actúan como receptores de hidropiridina, son estos denominados tipo L, se anulan los potenciales de acción. Y eso es porque la fase de despolarización depende de la actividad de estos canales, o sea, de la entrada de calcio. Posteriormente a la entrada de calcio se producen activación de canales de potasio dependientes de voltaje, que esto es secundario a la despolarización de la membrana, y de canales de potasio activados por calcio. En todos los casos, la apertura de estos canales va a producir la salida del potasio, que recuerden que tiene un potencial de Nernst de menos 90, o sea que va a tender a salir de la célula, y la repolarización de la célula. Yo le pongo las citas por si ustedes quieren mirar con más detalle. De todos modos, o sea, los distintos músculos lisos tienen patrones de actividad eléctrica muy distintos. O sea,
No es como el músculo esquelético, que son más o menos todos tienen el mismo patrón. Hay otros músculos lisos, como es el caso del músculo liso gastrointestinal, que luego de la despolarización hacen como una meseta y luego recién repolarizan. Pero en todos los casos, la fase de despolarización depende de la apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje, mientras que la repolarización depende de la apertura de canales de potasio. Entonces, ¿cuáles son los estímulos, digamos, para que aumente el calcio citoplasmático y se genere la contracción? Bueno, hay estímulos que están mediados por receptores acoplados a proteína G, que son los mecanismos por los cuales actúa el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso gastrointestinal, y el sistema nervioso gastrointestinal sería las hormonas y distintos metabolitos, que pueden actuar por receptores acoplados a proteína G que se asocian directamente y activan canales de calcio del sarcolema, o a través de receptores acoplados a proteína GQ que activa la fosfolipasa C. La activación de la fosfolipasa C induce aumento en la producción de inositol trifosfato, que tiene un receptor, esto es distinto al músculo esquelético, tiene un receptor en el retículo sarcoplasmático asociado a canales de calcio. Cuando se une IP3 a su receptor, se abren los canales de calcio y facilitan la salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol. Ahora después vamos a ver otros fenómenos asociados a la activación de estos receptores, pero bueno, eso fundamentalmente es lo relacionado con el calcio. Acá es lo que decía que vamos a ver en más detalle, poniendo ejemplos, digamos, típicos, como son la noradrenalina, a través de sus receptores alfa-1, que es asociado a proteína GQ, o la acetilcolina a través de sus receptores muscarínicos tipo 3, y la angiotensina 2, que después se va a ver eventualmente, pero es un potente vasoconstrictor cuando actúa a través de sus receptores AT1R. En todos los casos, la activación de las proteínas GQ conduce a la hidrólisis del fosfatidinoinositol difosfato por la fosfolipasa C, o sea, se activa la fosfolipasa C e hidroliza el fosfatidinoinositol difosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato, como comenté recién, conduce a la activación de canales de calcio del retículo sarcoplasmático, y el aumento de diacilglicerol junto con el aumento de calcio citoplasmático conduce también a la activación de proteína quinasa C, que inhibe los canales de potasio del sarcolema, inhibe un grupo de canales de potasio del sarcolema, frenando, digamos, la salida de potasio, con lo cual lleva a la despolarización parcial de la membrana y a la activación de los canales de calcio dependiente de voltaje del sarcolema. Todos estos mecanismos conducen a la contracción del músculo liso. Por otro lado, el estiramiento de las fibras puede inducir la contracción de las fibras a través de la activación de canales iónicos del sarcolema que son operados por estiramiento. Estos canales iónicos, que no están bien identificados, pero se sabe que generan corrientes de entrada de cargas positivas, con lo cual conducen a la despolarización parcial de la membrana y a la activación de los canales de calcio dependiente de voltaje. En cuanto a las células marcapaso, o a la actividad marcapasos, digamos que es la actividad espontánea que genera ondas de despolarización, estas son células, como dije recién, que en este caso lo que estoy mostrando son células marcapasos de la mucosa gastrointestinal, que son las denominadas células intersticiales de Cajal, que tienen una actividad eléctrica espontánea, generan corrientes de entradas de iones positivos, digamos. La generación de estas corrientes depende del calcio intracelular, o sea, hay modulación a partir del calcio proveniente del retículo sarcoplasmático de la permeabilidad a distintos iones. Se generan estas corrientes de entrada de iones positivos que son seguidas de una meseta y de la repolarización de la célula. Fíjense que estos son 10 segundos, o sea, son lentas. Por eso se llaman ondas lentas. A la vez, la frecuencia de estas ondas es regulada por distintas hormonas y agonistas, ¿está bien? La generación, en el caso de las células intersticiales de Cajal, que son, como dije recién, las células marcapaso de la mucosa gastrointestinal, de la mucosa intestinal, tienen uniones gap con las células del músculo liso intestinal, por lo cual las corrientes eléctricas tienen acoplamiento eléctrico directo con esas células y generan ondas de despolarización en las células del músculo intestinal.
Estas ondas no son potenciales de acción. Ahora, estas ondas sumadas a otros estímulos que generen, por ejemplo, la entrada de calcio, pueden generar potenciales de acción. Bien. Entonces, esas ondas de despolarización van o sea, generen potenciales de acción o no. Lo que sí van a generar es que se acerque el potencial de membrana al potencial en el cual se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, que es entre menos 40 y menos 25 milivolts, y entonces la apertura de esos canales de calcio dependiente de voltaje va a generar la entrada de calcio y se va a estimular la contracción. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos en las diapositivas anteriores, el aumento de calcio citoplasmático puede producirse por entrada de calcio a través de canales de calcio operados por receptor o operados por voltaje, o bien a través de la salida del calcio desde el retículo sarcoplasmático, lo que es estimulado por el aumento de inositol trifosfato. En todos los casos, el calcio se va a unir a calmodulina, y el complejo calcio-calmodulina va a interaccionar con la quinasa de la cadena liviana de la miosina, la LSK, fosforilándola y activando la unión entre, o digamos, desinhibiendo la unión entre los filamentos finos y los filamentos gruesos y estimulando el ciclo de puentes cruzados, generando la contracción. Ahora, así como hay un mecanismo que induce la fosforilación de la cadena liviana de la miosina, también hay un mecanismo celular que es a través de la miosina fosfatasa que induce la desfosforilación de la miosina. Si la miosina es desfosforilada, la actina, digamos, la miosina unida ATP pierde afinidad por la actina y el músculo entra en relajación. La actividad de la miosina fosfatasa está muy regulada y es uno de los factores también fundamental para la regulación de la contracción muscular. Y el mecanismo mejor caracterizado es a través de la activación de la ROQ-quinasa. La ROQ-quinasa es una quinasa que fosforila a la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, inactivándola. O sea, al estar activada la ROQ-quinasa, se inhibe la miosina fosfatasa y no se desfosforila la cadena liviana de la miosina. Por lo tanto, para un estímulo igual, la cadena liviana de la miosina va a permanecer fosforilada más tiempo y se va a producir una mayor fuerza de contracción. Este mecanismo es denominado sensibilización al calcio y es estimulado en simultáneo con la activación de la fosfolipasa C, la unión de distintos agonistas a los receptores asociados a proteína GQ, también induce la activación de la ROQ-quinasa por activación de ROA, que es una pequeña GTPasa que cuando está unido a GTP se une a sus efectores y los activa. Entonces, habiendo visto todo esto, para que se relaje el músculo tienen que cumplirse dos condiciones: que disminuya el calcio citoplasmático y que se desfosforile la cadena liviana de la miosina. La disminución del calcio citoplasmático es generada, por un lado, por su bombeo hacia el retículo sarcoplasmático, que al igual que en el músculo esquelético en este caso, es mediado por una bomba de calcio ATPasa denominada cerca y por la unión de calcio a calreticulina y calsecuestrina, que son proteínas del lumen del retículo sarcoplasmático que facilitan, digamos, que haya menos calcio libre en el retículo sarcoplasmático, entonces que pueda acumular más calcio. Hay mecanismos adicionales presentes en el músculo liso que son el bombeo de calcio por una bomba que está ubicada en el sarcolema, una calcio ATPasa ubicada en el sarcolema que a la vez es activada por calcio, o sea, cuando aumenta el calcio se activa la bomba y bombea calcio hacia afuera, y por los intercambiadores sodio-calcio, que entra sodio y con la energía proveniente de la entrada de sodio bombea calcio o saca calcio en contra de su gradiente de concentración. Esos son los mecanismos de disminución del calcio. Y hay otros mecanismos que pueden inducir o la inactivación de la MLSK, como vamos a ver ahora, o la activación de la MLC o su... Sí, ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, los mecanismos fisiológicamente relevantes que inhiban la contracción, los más, digamos, caracterizados son los inducidos por adrenalina o noradrenalina a través de su unión a receptores beta 2. Este es, por ejemplo, el mecanismo de los agonistas beta 2 para el tratamiento del asma. ¿Por qué? Porque la unión de adrenalina o noradrenalina a los receptores beta 2 induce que son asociados a proteínas G estimulatoria, induce un aumento de MP cíclico y el aumento de MP cíclico activa PKA,
pKa, por un lado, activa los canales de potasio del sarcolema, con lo cual se hiperpolariza la membrana y se inhiben los canales de calcio dependientes del voltaje del sarcolema. Y por otro lado, fosforila a la MLSK, inactivándola, o sea, impidiendo su activación por el complejo calcio-calmodulina, con lo cual no se fosforila la cadena liviana de la miosina y no se produce la activación. Y también interviene en la activación de la miosin-fosfatasa a través de fosforilación directa de la miosin-fosfatasa y a través de inactivación de la roquinasa. O sea, todos estos mecanismos llevan a la relajación del músculo liso. Un mecanismo similar es el inducido por adenosina, que es un metabolito proveniente de la hidrólisis del ATP, o sea, por ejemplo, cuando el músculo esquelético está en mucha actividad, generan mucha adenosina, y eso va a generar que el músculo liso que está, rodeando los vasos, por ejemplo, que irrigan sí, al músculo esquelético, se produzca una vasodilatación porque la adenosina tiene receptores también en el músculo liso acoplados a proteína G activadora. Otro mecanismo que produce la relajación del músculo liso es el mediado por la producción de GMP cíclico estimulada por el óxido nítrico. El óxido nítrico puede ser directamente liberado a partir de un grupo de neuronas o puede ser producido por activación de la óxido nítrico sintasa de las células endoteliales. Las células endoteliales tienen receptores para acetilcolina y para adenosina que activan a la óxido nítrico sintasa y por lo tanto liberan óxido nítrico que es captado, o sea que difunde hacia el interior, por ejemplo, de las células del músculo vascular adyacente y dentro del citoplasma el óxido nítrico activa la guaniliato ciclasa y aumenta la producción de GMP cíclico. La adenosina en este caso tiene el mismo efecto también. El aumento de GMP cíclico, por un lado, inhibe al receptor de inositol trifosfato que está acoplado a los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, con lo cual inhibe la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático inducida por IP3 y también induce la desfosforilación de la cadena liviana de la miosina, induciendo por lo tanto la relajación del músculo liso. Entonces, como síntesis de todo lo que hablé recién de músculo liso, y acá les dejo este cuadro comparativo entre el músculo liso y el músculo esquelético, que no se los voy a explicar porque es más o menos todo lo que vine mencionando recién, pero quiero que ustedes lo lean y cualquier cosa que no entiendan me lo consultan en la consulta. Ahora el próximo video va a estar centrado en las características del músculo cardíaco.